Bueno, nada, Bien. buenísimo que estén, se los agradezco. Nada, el modo verano era un poco la excusa para hacer algo que no hemos hecho desde que estamos todos juntos trabajando en Fauna, que es ir un poco más a fondo acerca de la metodología de trabajo que tenemos. Y nos pareció relevante cuando se los plantea a Vale, Gastón, Beto, poder aprovechar esta época del año en la que el flujo de trabajo o el volumen quizás va se estaciona, ¿no? Y aprovechar para tener estos tiempos, dedicar estos tiempos a estos workshops que nos van a servir para adentrarnos más en la metodología de trabajo que tenemos. Eh, como saben, nuestra metodología es una metodología ágil, en particular la metodología de Scrum, ¿sí? Hay dos grandes metodologías ágiles. Una es la que tenemos nosotros, la de Scrum, y la otra es la de Kanban. Ahora en la intro de contexto vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero un poco era esa la idea, ¿no? De estos tres workshops de Agile. El primero del día de hoy, que alude un poco al por qué elegimos esta metodología ágil para trabajar en Fauna. El viernes próximo vamos a hablar acerca del cómo, para terminar el siguiente viernes en el para qué, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Contexto. ¿Cuándo? Bueno, vamos a ver un poquito del surgimiento de la metodología en particular de Scrum. Metodologías ágiles es un concepto que surge a inicios de los 80, finales de los 70, en la industria automotriz, sobre todo, con la misma necesidad de mejorar los productos, pero sobre todo optimizar tiempo, ¿no? Ahí es como que se empezó a hablar de ágiles en esa industria. Después un poco fue la industria del software la que tomó la posta, y hacia mediados de los 80, como bien digo acá, en una época, para contextualizar acá puse, ¿no? Para mí dos hechos muy importantes, que es el lanzamiento de Master of Puppets de Metallica y bueno, la Copa del Mundo del 86, por supuesto. Pero para contextualizarlo aún más, era una época en plena ebullición tecnológica, de mucho cambio. La corriente agilista viene de Asia, más precisamente de Japón, y en Japón había un apogeo tecnológico muy grande en esa época, empujado por distintas industrias, la automotriz sobre todo con Toyota a la cabeza, la informática con Sony y HP, y también en todo lo que era entretenimiento con Nintendo, por ejemplo, ¿no? Es la época en la que irrumpe Nintendo para destronar a Atari, eh, y salir al mercado rompiendo todo. Entonces es como que la referencia obligada a nivel tecnológico era Japón, ¿sí? Era Asia, pero en específico Japón. Quizás en un paralelo a lo que hoy en día puede ser China, pero China hoy más que nada es manufactura. En ese momento desde Japón venía la manufactura, pero venían las ideas también, que es igual o más importante. Entonces, un poco el contexto es ese. Como les decía, Japón, en Estados Unidos se comenzó a implementar Agile justamente en las compañías donde primero se implementó en Japón. En esas mismas compañías después se implementó en Estados Unidos, pero hacia la década del 90, ¿sí? ¿Quiénes? Bueno, los padres del agilismo y del Scrum en particular, Ikijuro Nonaka, Hirotaka Takeuchi. Lo dije de una sola vez al segundo y no puedo creer porque nunca me sale. Y trabajaban para Honda y para HP, como les decía, la industria automotriz, la informática detrás muy fuerte. Y ellos habían estudiado juntos en la universidad y demás, y tenían proyectos en los que trabajaban personalmente a modo de hobby, pero cada uno tenía sus puestos, ¿no? En estas dos compañías. Ellos fueron quienes idearon
la primera metodología Agile relacionada a Scrum, con esta premisa que charlábamos recién, que les comentaba recién, la de crear el mejor producto posible en el menor tiempo posible, ¿no? Esa es una gran premisa de Agile. Y como también les decía, a inicios de los 90, una vez que se consolidó, sobre todo en Estados Unidos, es que adquirió el nombre de Scrum, ¿no? Aludiendo justamente al concepto que está relacionado al rugby, a que es un conjunto de prácticas que actúan en sinergia. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerlo en perspectiva con otra metodología, porque acá es donde pasa si se quiere, de la industria automotriz e informática en general a lo que es la industria del software en particular, que es la industria que lo moldea, que lo mejora al método. Hasta este momento, y como se sigue haciendo hoy en día, y como lo hacen nuestros clientes, por ejemplo, la metodología en desarrollo de software más usada es la de cascada. ¿Qué significa una metodología de cascada? Es que terminamos con un aspecto del producto, con el desarrollo de un aspecto del producto y seguimos con el siguiente. Vamos a poner un ejemplo práctico. Estamos desarrollando una plataforma web. Terminamos con el diseño y pasamos al desarrollo. Eso es una metodología de cascada, ¿sí? El Scrum, como contrapartida, propone, ¿sí?, que al actuar todos los aspectos del proyecto en sinergia, se vayan solapando los procesos. Esto es, que las etapas de desarrollo se trabajen a la par de las etapas de diseño, ¿sí? ¿Qué permite esto? Ir optimizando el producto de manera constante. No hay que esperar a que termine una etapa para hacer o un control de calidad, o un testeo, o un ajuste para poder lanzarlo, ¿no? Se optimizan los tiempos de forma generalizada. Y también, por tanto, la calidad del producto, porque esto nos permite, al tener entregables en el corto plazo, ir haciendo una revisión mucho más detallada de cada aspecto del producto, lo que redunda en una mejor calidad, ¿sí? Vamos a lo que sigue. Principios. Hablamos recién del contexto, ¿no? Del surgimiento de esta metodología. Y un poco qué necesidades fue a cubrir, a qué industria se apuntó, dónde se desarrolló, dónde tuvo su apogeo, cuál fue el nicho de mercado que lo acogió, de industria, perdón, y lo mejoró, ¿no? Que es la industria del software. Ahora vamos a ver los principios que la rigen. Los principios del agilismo son esenciales. Son esenciales. No importa qué herramientas utilicemos o cuán rígidos seamos en los procesos del método que tengamos, si no somos capaces de llevar a cabo estos principios. Como bien digo acá, no hay principios sin quienes los practiquen, y quienes lo intenten deben generar determinadas skills. Para poder llevar adelante estos principios, para poder ejecutarlos, implementarlos, hacerlos parte de una cotidianidad de trabajo, una dinámica de workflow, es muy importante poder ser capaces de desarrollar ciertas skills, ¿no?, como miembros de un equipo de trabajo para un proyecto. Me interesa hoy hacer foco particular en esto, en los principios. Así como el viernes próximo, trabajando el cómo, vamos a hablar sobre todo de las herramientas que componen nuestra metodología de trabajo, de las cuales muchas hacemos uso ya hace meses. Me interesa hoy hacer énfasis en los principios. Vamos a arrancar. El primero es el principio de transparencia. Como bien digo, es necesario ser íntegros, consecuentes, abiertos, escuchantes, eficaces en toda instancia, en cada momento. Hemos hablado mucho desde que estamos trabajando juntos acerca del concepto del principio de transparencia. Ha surgido en distintas instancias y es uno de los más importantes. Todos tienen su importancia
Pero hay quizás algunos que como que abanderan de alguna forma la metodología, o embanderan cómo se iba, cómo mejor se iba. Y el principio de transparencia es uno de ellos, porque es el que permite, por ejemplo, optimizar la comunicación dentro de un equipo de trabajo y con el cliente. Es el que permite que dejemos determinados vicios, bien entendidos, personales, a un lado de nuestro rol profesional, ¿no? Nosotros, implicados bajo un principio de transparencia, sabemos que hay prácticas que no debemos hacer, sabemos que hay prácticas que sí debemos hacer, como el de compartir con todo el equipo todo, ¿sí? Como lo hacemos cada día, como lo hemos incorporado, y como el de tratar de buscar los canales de comunicación con los clientes en los que la justamente comunicación quede transparentada para todas las partes, ¿no? También va de la mano con, si se quiere adaptar, la impronta de cada uno de nosotros como miembros de un equipo para hacer que funcione. ¿Qué quiero decir con adaptar? Probablemente si no estábamos habituados a otro tipo de dinámica de trabajo, haya instancias que quizás cuesten más que otras, como la de habituarse a compartir con todo el mundo instancias sujetas a feedback, ¿no? Ayer charlábamos en la retro y que Tincho lo decía muy bien en cuanto a diseño, por ejemplo, que bueno, bajo nuestra metodología de trabajo era algo que podía surgir y que surge y que sucede y que pasa. El hecho de que tener que estar compartiendo todo de forma transparente con todo el equipo haga que quizás se puedan ralentizar los procesos, porque justamente todos como que en primera instancia pareciera que es susceptible de la opinión de todos. Bueno, para eso es importante tener los roles de cada uno claros, ¿no? Y en qué instancia podemos sumar o no sumar. Ese es otro de los desafíos que tenemos bajo nuestra metodología. Nosotros lo hemos hecho de manera bastante intuitiva y espontánea, esa es la realidad. Y para seguir hablando de lo que charlamos ayer en la retro, no es que es algo que hayamos trabajado en conjunto, sí lo hemos hablado, el hecho, ¿no?, de cuál es el rol de cada uno, cuándo es conveniente dar determinado feedback, cuándo sumarse, cuándo quedarse a un lado si alguien que tiene que asumió tareas similares a mi rol está llevando adelante esa comunicación, porque es algo que no pasa, no nos pisamos, si uno brinda opinión que es similar a la de uno, no se queda al margen. Digo, actuamos de manera bastante espontánea e intuitiva porque no lo hemos trabajado tan profundamente y no tenemos mucho tiempo de trabajo juntos. Entonces, eso fue una suerte, eso fue algo producto de la fortuna, pero está, y es súper positivo, porque es algo que en todo caso tendremos que trabajar menos que otros aspectos, ¿no? Vamos al principio de autogestión. Es necesario asumir el compromiso de propiedad total de las tareas que se asumen. Levantar la mano cuando es necesario, proponer hasta cuando no lo sea. Proponer hasta el final, chiques, es lo que quiero decir acá, en la última parte. Es la consecuencia de una autogestión efectiva de las tareas, ¿no? Ese ownership total que charlamos al principio, cuando nos conocimos todos, y que también se ve reflejado hoy, después de ya algunos meses, en nuestra rutina diaria, ¿sí? Y es algo que sí hemos trabajado. Y lo de proponer, que es la consecuencia de eso. A medida que nosotros vamos sintiendo que somos cada vez más autosuficientes a la hora de gestionar nuestras tareas, la consecuencia de eso es que nos vemos en la comodidad o nos sentimos lo suficientemente cómodos como para proponer, ¿no? Proponer aún cuando no estemos hablando de el área de confort en el que nosotros trabajamos habitualmente. Tincho proponiendo acerca de contenido,
ustedes chicas proponiendo acerca de repente de cuestiones visuales, digo, yo proponiendo acerca de todo un poco, ¿no? Es como es igual de importante la visión de quien tiene a cargo la tarea por cumplir un rol específico como el que no la tiene. Para eso somos un equipo, ¿sí? Porque si no, las sesiones de brainstorming solamente estaría el equipo creativo y no todo el team digital, ¿no? Entonces, una cosa es consecuencia de la otra. Y las dos son esenciales en el proceso ágil, ¿sí? La autogestión, ¿sí? Y como consecuencia de esa autogestión, de la efectividad de esa autogestión, la capacidad de proponer de forma permanente, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta el trabajo que promovemos, que es creativo esencialmente nosotros. El principio de comunicación directa. Bueno, en Agile es muy importante que justamente para evitar grises comunicacionales y una vez más apuntando hacia el primer principio que compartimos, que es el de transparencia, tener una comunicación clara y no confusa, justamente. Entonces, la comunicación intraequipo y con el cliente debe ser directa y clara. Todas las definiciones se tomarán de manera abierta, tanto en instancias grupales como en formato 1 a 1, personalmente. Es esencial que la comunicación, según plantea Agile, sea directa. Si en la virtualidad, ¿no? Hablando de la virtualidad, si sabemos que una comunicación por escrito, en nuestro caso por Slack, puede prestarse a una catarata de mensajes que nos ocupe mucho tiempo o que puede prestarse a algún tipo de confusión, porque muchas veces expresarlo con palabras no es exactamente igual que cuando lo conversamos verbalmente, personalmente. Siempre es mejor, y como lo hemos hecho también y como lo hacemos todos los días, recurrir a un 1 a 1 espontáneo, ¿no? Del momento. Se zanja la duda, se zanja la inquietud o se pelotea el tema que se necesitaba pelotear o se hace la consulta que se tenía que hacer y se sigue adelante con el resto de las tareas, ¿sí? Siempre Agile va a proponer que la comunicación sea de forma directa y personalizada, ¿sí? Siempre es el ideal, siempre es el ideal. Y siempre que se tomen en ese tipo de conversaciones, por ejemplo, en el formato 1 a 1, alguna definición que vincule al equipo de trabajo, ¿sí? Debe bajarse al channel de Slack, en nuestro caso, y transparentarse ahí, ¿sí? No nos podemos quedar definiciones para nosotros. Esos conceptos también creo que los hemos adquirido de forma muy positiva, por ejemplo, ¿no? Los hemos habituado a transparentar en los channels de Slack, ¿no? Y se ha como vuelto como parte, es parte de nuestra diaria, así lo asumimos. Y las instancias con cliente, por ejemplo, el formato weekly responde a esto. El formato weekly no solo responde a una instancia de feedback al momento de hacer una demo que corresponde a alguna de las acciones que llevamos adelante para clientes. Es la instancia también en la que nosotros continuamos conociendo al cliente, continuamos conociendo sus servicios, sus productos, continuamos haciéndonos parte de él, ¿sí? Y teniendo una interacción directa, ¿sí? En Agile, esa comunicación directa, esa instancia de comunicación directa con el cliente es esencial y no solo que quede marginada para instancias de feedback o demo. Hay otros aspectos que son igual de importantes que deben estar incluidos en una comunicación directa con el cliente. En otro principio vamos a retomar un poco más acerca de esto. Flexibilidad. Se debe estar listo para aceptar, adoptar e implementar cambios de manera inmediata y efectiva. Perseguimos y tomamos un método para asumir lo nuevo sin fisuras. Es algo que también hemos charlado esta semana, ¿no? Lo del tema de ser flexibles. Flexibles positivamente, ¿no? Hay muchos conceptos asociados quizás de manera negativa a lo que es la flexibilidad, porque no están buenos, etcétera. Acá dejamos todo eso de lado. Para nosotros
ser flexibles implica que nuestra metodología sea lo suficientemente eficaz como para permitirnos, como bien digo acá, aceptar, adoptar e implementar los cambios que surjan, y de manera inmediata, por supuesto, y efectiva. ¿Sí? Estar listos, ¿no? Si nosotros optimizamos tiempos de las acciones que llevamos adelante de manera ongoing o recurrente cada mes, vamos a estar listos para lo nuevo que surja y que tenga que hacerse en un plazo pequeño de tiempo, de forma óptima, ¿sí? Ese es como uno de los tantos objetivos a los que apuntamos y que están atados a uno de los principios, ¿no? Entregas constantes. Bueno, este principio se sumó al listado de principios del agilismo una vez que la industria del software tomó para sí prácticamente de forma exclusiva el uso de metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque aludía a la entrega de distintos aspectos o productos de este software que se estaba desarrollando en determinados lapsos de tiempo, que son los sprints, ¿no? Acá digo seteados por épicas de iteración. Como sabemos, para cada sprint nosotros los asignamos con un paraguas de epic, ¿no? En el caso de Jira, por ejemplo, pero yendo a lo conceptual, cada épica es una especie de iteración, ¿no? Que es otro de los conceptos que tomamos de la industria del software. Entonces, en nuestro caso, nosotros hacemos entregas constantes de acciones asociadas a los proyectos que tenemos para cada cliente. En nuestro caso lo hacemos semanalmente, ¿no? Entonces, este es otro de los principios. Y también está atado al de la comunicación directa, al de transparencia, ¿no? Al de, como voy a decir más adelante en otro de los principios, que en este caso el cliente esté informado en cada paso del proceso de la acción que estamos llevando adelante, ¿sí? Eso es fundamental en Agile porque todo contribuye a la mejora del producto, ¿sí? Mejora el producto, mejora continua del producto. Otro de los grandes principios del agilismo. Y acá me interesó atarlo un poco a la concepción, ¿no? A la idea que quizás podemos traer habiendo trabajado bajo otras metodologías o con otras dinámicas de trabajo, ¿no? El error es algo que forma parte de nuestras vidas, a nivel personal y, por supuesto, a nivel profesional. Somos seres humanos como tales, el error es algo con lo que convivimos desde siempre. El secreto está en cómo aprovechamos, si se quiere, esa instancia para obtener lo mejor, lo que nos sume, ¿no? Lejos de ser una posición pesimista, a veces yo sé que cuando estamos hablando de hacer énfasis en las mejoras o estamos hablando de errores que hayamos cometido o de errores que se puedan cometer y demás, sé que a veces puedo sonar como un poco pesimista en la manera en la que puedo llegar a atacar el tema, pero créanme que esto es más bien lo contrario. Es más bien lo contrario. Hacer énfasis en el error como una oportunidad de mejora es ser absolutamente optimista. Es tener la capacidad de ver, es que tengamos la capacidad de ver, no me la voy a robar a mí porque además es un trabajo constante, es un desafío permanente interno, que tengamos la capacidad de ver ese error como la oportunidad que nos va a permitir ser mejores, de verdad, y no como otra cosa, ¿no? No como un planteo, no como un reto, no estamos sacando nada positivo planteándolo de otra manera, ni siquiera haciendo de cuenta que no sucedió, eso no es para nada positivo, ¿no? Entonces, lo que digo acá es que no deben asumirse los errores como fallas, sino como oportunidades para contribuir a la calidad final del producto. No hay críticas, hay reconocimiento del error para su corrección, aprendizaje y registro de la resolución para implementación en escenarios similares futuros. Esto es básicamente que
tengamos registro de la resolución que tomamos para solventar ese error y en futuros escenarios hacer lo mismo, ¿no? Para evitar que tengamos los mismos malos resultados que puede haber generado un error. El foco es la mejora, no el error. Y esta frase es importante que nos acompañe todos los días. Sí, es muy importante. Es uno de los procesos más dolorosos, bien entendidos dolorosos en el sentido de dolencia, como lo charlamos siempre en cuanto a las necesidades de nuestros clientes y demás. El camino de internalizar la mejora, el principio de mejora continua, es el camino, uno de los caminos más desafiantes dentro de la metodología, porque uno se siente interpelado todo el tiempo, no solo por uno mismo, sino por su equipo de trabajo, ¿no? Me pasaba mucho que en los primeros proyectos con Agile de los que participé, aún sin tener ninguna formación de Agile, me sentí interpelado negativamente todos los días. Me iba con una sensación de que todos los días la había cagado, de alguna manera. Sentía eso, me sentía insatisfecho totalmente, hasta que entendía el enfoque, ¿no? Pero fue un proceso. Entonces, seguramente que este sea un proceso para ustedes también, y que vamos a transitar juntos. Para eso tenemos las instancias como la retro, en la que podemos charlar acerca de las sensaciones que nos genera el accionar diario y para poder sacarlo mejor. Y tenemos una comunicación muy abierta, que seguramente nos va a permitir charlar acerca de esto y de, por supuesto, todo tipo de sensaciones que tengamos del método y del trabajo, pero en particular de esto me interesa que sientan que podemos hablarlo, que lo podemos charlar, que podemos hacer una charla abierta entre todos, por supuesto, para hablar de esto, en fin. Muchas veces también esto está muy asociado a la manera en que las personas que llevan adelante un rol en un equipo de trabajo encaran, ¿no? La forma en la que dicen las cosas, ¿no? Es importante por esto atarlo al otro principio que vamos a ver ahora en breve, que es el de gratitud. Es muy importante, son muy importantes las formas, sobre todo para este principio, ¿no? Porque por supuesto que todos podemos entender que estamos persiguiendo el mismo objetivo y que la mejora continua es un aspecto a atacar esencial en nuestra metodología, pero si de repente tenemos a alguien que nos marca esa oportunidad de mejora de una manera que no es la correcta, seguramente tenga un impacto negativo en nosotros. Entonces, por eso es que también hay un desafío a nivel personal, porque por supuesto quienes llevamos adelante un rol en el equipo de trabajo, todos somos personas, por supuesto, primero y antes que todo. Entonces, depende también de eso. Por eso la importancia de hacer hincapié en el método, ¿no? Siempre que se implementa un método en una organización es para poder dejar la mayor cantidad de cosas que no sumen justamente a ese método por fuera. Y es como les digo siempre, yo probablemente no sea de las personas más ordenadas que pueda llegar a conocer, pero sí trabajo con un método que ordena mi trabajo, justamente. Entonces, es un poco dejar de lado ciertos rasgos de nuestra personalidad que pueden tener algún impacto negativo, no porque seamos malas personas ni nada, no estamos acá para juzgar a nadie, no se trata de eso, ustedes sabrán entender, lo hemos hablado mucho, estamos hablando de otro tipo de cosas, de los rasgos que todos tenemos de personalidad, y que el método viene como ¿no? Como a decir, bueno, lo que sirve, adelante, y lo que no sirve, el método se ocupa de dejarlo a un lado y de enfocarlo bajo un principio para que el criterio de trabajo del equipo siempre sea el mismo, ¿no? Y tratar de que el clima también responda a eso. Entonces, bueno, es un camino, como lo charlamos al principio,
el camino de Agile es un proceso que es largo y en el que hay que tener una capacidad para adaptarse muy importante, y para eso creo que es fundamental que tengamos en claro la importancia de estos principios. No sé si hasta acá, para no hacerlo tan así como muy largo, si hasta acá tienen alguna consulta, algo de lo que quieran charlar, de los principios que hemos visto hasta ahora. Yo voy a aprovechar para tomar un poco de agua. Obvio. No, para mí. Sí. Perdón, Cami, pero... No, iba a decir que es súper claro yo. Dale, Cami. No, que eso, que para mí es súper claro, que está buenísimo poder enfocar, o sea, ver cada uno por separado, porque siempre hablamos de todos, y está bueno como meterse de lleno en cada uno y en lo que realmente significa cada uno. Así que, por mí, re bien. Por un lado eso, y otro específicamente sobre este último que hablamos, sobre lo que decías, está buenísimo, o sea, que lo ideal es que nos demos cuenta y sepamos que para ti es totalmente así, o sea, yo creo que como que está súper bien creado el entorno de trabajo para que se sienta de esa manera. Así que, nada, está buenísimo poder, nada, eso, que se nota. Se entendió. Es importante, quería dejar en claro el tema de cómo eso de dejar un poco de lado lo personal, ¿no? Y lo personal que pueda llegar a jugarnos en contra en un entorno de equipo de trabajo, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que hasta lo dicen abiertamente, y dicen, yo no podría trabajar en equipo, ¿no? Ese tipo de frases que lo que dicen es que hay aspectos de la personalidad de esta persona, a la redundancia, que entrarían en conflicto con el método, si se quiere, o con un método de trabajo en equipo. Entonces es como, en Agile es como que se trata como de reenfocar todo, y por eso la existencia justamente de estos principios que muchos apelan a aspectos de nuestra personalidad. Están orientados hacia eso. Voy a continuar eso. Sustentabilidad. Bueno, el proyecto debe garantizarse por sí mismo. Las fases de ideación, planificación, producción, revisión, lanzamiento deben imponerse independientemente de los ajustes de roles que ocurran en el proceso. Bueno, ¿qué es esto? Que básicamente, si cualquiera de nosotros está ausente, el proyecto debe tener la capacidad de seguir su curso normalmente, ¿no? Y no verse alterado. Y eso será posible si nosotros hicimos bien nuestro trabajo como parte del equipo, siguiendo adelante esta metodología de trabajo para llevar adelante el proyecto. Esto es así, pero básicamente el principio de sustentabilidad es eso, ¿no? En el caso de que Delphi y Cami se vayan de vacaciones, o Tincho se tenga que ausentar por X motivo, yo igual, las acciones sigan su curso, ¿no? Que el desarrollo de los proyectos continúen, ¿no? Para eso es que es importante que los aspectos que hacen el proyecto, sobre todo el de planificación, pueda funcionar correctamente, ¿no? Entonces es como un ideal, ¿no? Ese es como un ideal. Satisfacción. El objetivo final será la excelencia del producto, y los esfuerzos deben estar orientados en esa dirección, como las distintas fases del proceso de trabajo. El cliente deberá estar informado de todos los pasos que se den en el proyecto, los vinculados a release, pero también a blockers. Esto está atado a lo que hablábamos sobre comunicación directa, ¿no? Y de qué juega en las instancias de comunicación con el cliente, no solo el feedback, sino eso que hacemos, por ejemplo, en las agendas, de poner estatus, ¿no? Ok, no tenemos nada para hacer una demo, pero nosotros contamos igualmente en qué parte del proceso estamos de esa acción, ¿no? Entonces, apunta a eso, ¿no? El cliente tiene que estar informado. Y, por otro lado, igual de importante,
tenemos que ser capaces de informar al cliente si es que ocurre algún blocker, como pongo acá, o algo que está obstaculizando básicamente el trabajo que estamos llevando adelante, ¿no? Eso de, no, ok, si esto nos parece como negativo, etcétera, no lo decimos y bla, ese tipo de cosas no juegan acá. Ya lo sabemos, nosotros no trabajamos de esa manera, pero bueno, para poner un ejemplo, ¿no? Es tan igual o más importante el hecho de poder ser capaces de decir al cliente cuando nos encontramos con un obstáculo en el proceso de trabajo para la acción que estamos llevando adelante. Bueno, el principio de gratitud, un principio del que últimamente hemos hablado bastante, ¿no? Por cositas puntuales, se debe ser capaz de expresar gratitud en cada instancia, en cada interacción de equipo o cliente. La comunicación se fortalece en tono positivo y práctico, orientado al trabajo colaborativo y a la empatía con cada teammate a la hora de enfrentar los caminos críticos que pueden surgir, ¿no? Es otro de los principios que nosotros hemos llevado adelante y charlábamos la semana pasada, creo, también de forma muy espontánea, lo hemos implementado y los resultados están a la vista. Las formas son todo, chiques, lo hemos hablado mucho, las formas son todo en una coyuntura como la que vivimos, en la que estamos en virtualidad para prácticamente todo, y la comunicación es menos directa de lo que era antes, que teníamos las posibilidades de vernos en una reunión presencial, etc. Los desafíos comunicacionales son muy grandes y las formas son todo, ¿sí? Es algo que hemos practicado, repito, espontáneamente y que nos ha hecho mejores como equipo. Yo estoy convencido que las formas que llevamos adelante nos han hecho tener la dinámica que tenemos, entre otras cosas, por supuesto. Pero las formas son todos, el agradecer cada vez que alguien nos brinda una información, una respuesta, un material, o nos pone en auto sobre algo, nos informa sobre algo. Siempre el gracias para absolutamente todo y el por favor, ¿no? Y saludarnos, así como hacemos cada mañana. Todo hace que sin darnos cuenta lleguemos a escenarios absolutamente positivos de dinámicas de, de dinámicas de trabajo, ¿no? En los que, a pesar de que tengas a un miembro de equipo que haga pésimos chistes todos los días, ¿no? Como es mi caso, y lo tengan que soportar, por este principio, ¿no? En el que tenemos esta forma, nos bancamos, pero es realmente muy importante. Y también hace que, de repente, si tenemos contraste, situaciones en las que no observamos que estén presentes los lineamientos de este principio de gratitud, nos damos cuenta enseguida, ¿no? Eso también ha pasado y nos puede pasar. Y siempre a eso nosotros lo que tenemos que hacer es responder de igual manera a que si nos estuvieran hablando con el mismo principio de gratitud con el que nosotros lo hacemos, ¿sí? Siempre. Es como lo de proponer, ¿no? Como lo de responder bajo el principio de flexibilidad de siempre que tengamos un challenge por delante en el que se nos proponga cambiar o ajustar, ser propensos a hacerlo. Obviamente, si el análisis que hacemos nos orienta a que ese es el camino correcto, ¿no? Pero siempre a estar dispuestos a ajustar y avanzar, ¿no? Progreso medible. Se deben orientar e implementar los esfuerzos y herramientas necesarios para garantizar que el proceso del proyecto sea medible, contando para ello información concreta y sustentable. Acá sí voy a hacer referencia a una herramienta, no voy a hacer referencia a Tempo, pero sí al croqueo. ¿Sí? Digamos, en nuestro caso, la herramienta que utilizamos para tener un progreso medible
primero, sprintear con un límite temporal, ¿no? Como lo hacemos semanalmente. Y segundo, además de tener objetivos macro, tener objetivos temporales, ¿no? Tenemos este lapso de tiempo para cumplir con la tarea, tenemos que bloquear los esfuerzos que imprimimos, después sacamos la conclusión y podemos setear nuevamente una tarea similar de forma más óptima que el mes anterior, ¿no? Entonces, o que en otra fase de un proyecto similar. Nosotros llevamos adelante esas herramientas y bueno, es importante siempre tener en claro que tiene que haber en Agile herramientas implicadas para todo lo que es tener un progreso medible. La abstracción de objetivos no se lleva muy bien con el agilismo, es complejo. De por sí, implementar Agile para una agencia creativa, como es en nuestro caso, en un punto, es como un desafío en sí mismo, entre otras cosas por esto mismo, ¿no? Nosotros no estamos desarrollando una aplicación, nosotros estamos promoviendo acciones creativas. Entonces, de por sí es un desafío el tema de poder tener un progreso lo suficientemente medible como para poder sacar conclusiones de forma permanentes orientadas a la optimización del producto que damos. Entonces, bueno, nada, tiene aún mucha más relevancia este principio en nuestro caso, ¿no? Bueno, esos han sido los principios. Ahora me interesaba hablar un poco acerca de las necesidades por las cuales una organización implementa Agile, ¿no? Ya ahora llevando Agile a todas las industrias, ¿no? Después de esa primera etapa en la industria automotriz, después ya la industria de software, hace ya algunos años muchas otras compañías de otros mercados, sobre todo de productos digitales, comenzaron a implementar Agile y por determinadas necesidades, ¿no? Que un poquito de eso quería hablar ahora en la última parte, en la parte 3 de la presentación. Implementar Agile se impone ante distintos escenarios, activando distintos aspectos de resolución que conforman la metodología. La primera necesidad es la de sumar valor al producto, ¿no? Agile suma valor al producto. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro, porque es la premisa con la que fue creada, además, la metodología, ¿no? La de lograr la mayor calidad de producto posible en el menor tiempo posible, ¿no? Ese es el principio por el que se fundó la metodología agilista. Entonces, de por sí, llevar adelante la producción del producto con una metodología ágil apunta a sumar valor al producto, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Una compañía que pretende sumar valor desde sus metodologías de trabajo, seguramente tenga en cuenta tener que sumar Agile para agregar ese valor. Optimización de tiempos de entrega, cumplimiento de deadlines. Bueno, esto tratado, por supuesto, van a ver que las necesidades tienen puntos en común, prácticamente. En lo que es digital, llevándolo a nuestro mercado, ¿no? A las agencias digitales, agencias de marketing, creativas, de publicidad. El asunto de los tiempos de entrega y los deadlines siempre fueron y son un issue para atacar, ¿no? ¿Quién no ha corrido por detrás del deadline, ¿no? En una agencia, creo que todos los que estamos acá lo hemos hecho. Entonces, un poco Agile podría venir en ese caso
a poner las cosas en caja, ¿no? Y a poder colocar, setear deadlines reales, realistas, no basados en abstracciones o en objetivos más abstractos, y sí en una planificación seteada con un progreso medible, ¿no? Que está apuntada a tener deadlines reales que se puedan cumplir, ¿sí? Entonces, es otro de los aspectos que viene a cubrir Agile, ¿no? Dentro de un workflow, más llevándolo como ejemplo a lo que sería nuestro mercado, ¿no? Equipos anárquicos y desenfocados, ¿no? Bueno, otra necesidad que solventa es cuando ocurre que de repente hay equipos de trabajo que no saben para dónde agarrar. Y creo que también todos hemos formado parte de ese tipo de equipos de trabajo en algún momento, en el que no teníamos muy claro nada, en el que no había objetivos claros, no había tiempos de entrega claros, no había una bajada de concepto clara acerca de lo que había que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no lo digo porque haya personas que sean así, no, estoy hablando siempre de lo mismo, de metodologías, de equipos, de dinámicas de trabajo, ¿no? Lo aclaro por si acaso. Entonces, Agile como que viene a ordenar y a setear todo eso en su lugar, ¿no? Entonces, los procesos de trabajo son estos, la bajada de conceptos se produce en la ideación, una vez que eso se produce viene la planificación, bueno, todas esas fases que nosotros ya internalizamos, ¿no? Como equipo de trabajo, hacen que tengamos menos chances de convertirnos en un equipo anárquico, ¿no? O que Cami, o Delphi, o Tincho, o yo nos enfoquemos de una tarea puntual que tengamos que hacer, ¿no? Porque no sepamos a qué acción / proyecto pertenece, o el por qué, etcétera, ¿no? Toda la info asociada. Entonces, esas otras las necesidades que viene a solventar. Organizaciones que funcionan solo en modo ongoing y necesitan un upgrade de workflow para aspirar a nuevos y mejores proyectos / clientes. Bueno, también tiene que ver con lo anterior, ¿no? Y también llevándolo a nuestro mercado, siempre el correr por detrás del deadline es tener un ritmo de trabajo ongoing frenético y poco efectivo, ¿no? Esa es la realidad. Y todos hemos pasado por eso también, y que cuando caía un proyecto nuevo o un cliente nuevo era agarrarse la cabeza y decir, ¿y cómo hago? Porque ya tengo todo esto que es un lío todos los días, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Y no tener el tiempo de planificar. Es algo que no se puede concebir en Agile. O sea, no tener tiempo de planificar es directamente no poder hacer un trabajo. Y en estas modalidades que estamos hablando, que son quizás más de otro tiempo, pero que siguen produciéndose en las generales de las organizaciones, hablando siempre del mercado al que nosotros pertenecemos, nada, es moneda corriente, que de repente caiga un nuevo proyecto o un nuevo cliente y es, bueno, hay que salir a hacer esto. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, no importa, lo hacemos igual, ¿no? Y no importa qué esfuerzos están asociados y demás. Cami. No, sí, que con respecto a eso también, que pasa mucho el tema de que quedan temas sueltos y se los van pateando entre unos y otros. Como que al no estar organizado nadie lo quiere agarrar, entonces se patea y se atrasa el proyecto y nadie lo quiere hacer, como quedan temas sueltos. Claro, exacto. O sea, hay un sinfín de cuestiones que pueden ocurrir por detrás de eso, tal cual vos enumeraste una muy corriente, que es así, ¿no? Y que se va pasando la pelota, ¿no? Y nada, todos esos procesos son bastante inconcebibles dentro de nuestra metodología de trabajo. Porque nosotros no podemos, apelando a esto del self-management y de la autogestión de las tareas, para nosotros nos resultaría extraño tener a alguien en el equipo que esquive alguna tarea asociada a su rol,
digamos, es algo que nada, y se habrán dado cuenta que lo hemos vuelto como espontáneo, nadie está pidiéndole al otro mucho nada, o sea, cada quien hace su trabajo, ¿no? Es ni más ni menos, es tan simple como eso, a eso apunta, entre otras cosas, Agile. Y la última es la virtualidad, más que como necesidad o desafío, ¿no? Hay, sobre todo el año pasado, muchas organizaciones se vieron de repente en aprietos en cuanto a cómo organizarse virtualmente, ¿no? Para llevar adelante su dinámica diaria de trabajo. Porque no alcanza o no alcanzaba, muchas organizaciones se han dado cuenta de esto, que con, bueno, seguirla por mail o tener una llamada por Zoom cada cierto tiempo, y WhatsApp, ¿no? Que es la otra herramienta de trabajo, digamos. Se dieron cuenta que es poco efectivo, hay muchos grises, hay muchos ruidos, las personas terminan trabajando con un elemento que es personal, como es el caso de su teléfono y el WhatsApp. Afecta a muchos niveles, ¿no? No promueve la desconexión, no promueve eso de hacer con lo importante que es eso de hacer de separar la vida personal y la profesional estando en una casa con cada uno con su familia o lo que sea. Entonces se vieron la obligación de implementar nuevas metodologías que orienten esa dinámica de trabajo y la organicen, ¿no? Entonces, es como que Agile vino un poco también a cubrir eso. Y bueno, en el camino se han producido como muchos mixes de entre Agile y no Agile, etcétera, pero porque es doloroso, como decíamos hoy con el principio de mejora continua, no es un proceso sencillo. Hay que tener a los perfiles adecuados detrás de cada rol para llevarlo adelante también de forma correcta, eso es una realidad. Y después las organizaciones tienen que estar dispuestas a correr con los esfuerzos para implementarla, ya sea porque deban incorporar más profesionales a su esquema de trabajo o porque deban asumir costos de nuevas herramientas, o el costo de tener que dedicar ciertos esfuerzos de tiempo a sentar las bases de la metodología, que es algo que es muy importante. Entonces, bueno, se ha hecho, muchas lo han implementado y están en esa búsqueda. Nosotros lo estamos implementando y estamos en la búsqueda con el desafío que implica hacer trabajo creativo. Una vez más lo remarco porque es importante. Entonces, creo que se impuso por la coyuntura de la virtualidad también, ¿no? Un nuevo escenario con organizaciones con metodologías ágiles, que igualmente sigue siendo escaso, hablando de nuestro país, sigue siendo escaso y en nuestro mercado en particular, pero seguramente todo esto que nos ha traído la pandemia va a hacer que cada vez más organizaciones se vuelquen a este tipo de metodología. Bueno, charlemos, dice este punto, y me interesaría poder hacer como abiertamente estas preguntitas, ¿no? para ir cerrando y que vayan respondiendo. Está bueno el intercambio. La primera que se te es ¿qué sabían de ágiles antes de entrar a Fauna? No sé si alguien quiere arrancar, o si sabían algo, si no sabían nada, o qué pensaban que era, o qué pensaron que era cuando charlamos la primera vez, no sé, lo que sea. Yo particularmente no conocía el término ni la aplicación, siempre le llamé coordinación a ese aspecto. Uno, a medida que ibas atravesando las agencias, te encontrabas con distintos tipos de coordinadores, a veces uno, a veces un equipo, a veces dividido en equipos.
Pero no, particularmente el término y todos estos conceptos que estuvimos viendo, ¿no? Sobre los principios y demás, no, acá en fauna directamente. Yo no sabía bien qué era, sí lo había escuchado alguna vez, siempre lo relacioné con procesos más rápidos, pero no tenía ni idea cómo era el detrás de escena. Nunca me imaginé los, no sé, programas como Jira o Tickets y eso no lo había relacionado con esto. No sabía cómo funcionaba, pero sabía que tenía que ver con agilizar tiempos. Y la realidad es que para mí funciona un montón. En comparación con otros métodos que no son ágiles, se nota mucho la diferencia. Gracias, Tincho, gracias, Cami. Yo lo conocía también de escucharlo, pero más enfocada a todo lo que tiene que ver con desarrollo del Estado. Como que nunca lo había aplicado nada como nada, me parece que está buenísimo. Gracias, Delphi. Quería decir algo más, pero creo que es la pregunta siguiente. Sí, es verdad, la están viendo. Beto, ¿querías decir algo vos, puede ser? ¿O... Vale. ¿Creen que... Perdón, me fui de... Me hice spoiler de lo que seguía. ¿Creen que pueden mejorarnos como organización y por qué? Bueno, arrancamos con el mismo orden. Dale. Vamos. Creo que este sistema está bueno, lo estamos llevando bien, podemos mejorar, sí, bueno, una de las bases es siempre la mejora continua, no era uno de los puntos. Sí, creo, y nada, eso también depende mucho de las partes que compongan, ¿no? Este equipo de metodologías ágiles, porque si hay alguien que, por ejemplo, no cumple alguna de las pautas que están medio acordadas entre todos, es como cuando cuando batís una lata y hay algo que está suelto, como que no hace ruido, entonces empieza como a interferir en el rendimiento de todos, y eso no está sucediendo también. Siempre va a depender de todo, de que cumplamos todos los principios que se mencionaron. Sí, creo que se puede mejorar. Sí. Gracias, Tincho. Sí, para mí también creo que le suma un montón, no solo desde el resultado del producto o el servicio que generamos, sino también en la dinámica del trabajo del día a día, en cuanto a los procesos y también a nosotros como profesionales. Si nos hace mejores profesionales, va a ser mejor a la organización. Me parece que es como una cosa va de la mano de la otra. Así que creo que sí. Para mí, como decía Pinto, todavía hay cosas por mostrar, hay cosas por hacer, pero me parece que está buenísimo y el amor de lo que decías de que no está demasiado pensado a todo lo que tiene que ver con trabajo creativo. Siento que es súper positivo hacerlo dentro de este esquema de trabajo, porque, quieras o no, se organiza un montón. Y está bien, hay veces que capaz que te ocurre algo a las 6 de la mañana y te perdés la verdad, como que para trabajar teniendo que tener, o sea, más allá de que te surja en cualquier momento, tenés un horario de trabajo. Y para poder llevarlo a cabo dentro de estos parámetros, es una re buena manera de tenerlo y también de canalizar esfuerzos. Y no hacer esfuerzos ni en vano ni mal orientados. Es súper positivo porque organiza un montón de trabajo en sí. Está buenísimo. Totalmente, estoy de acuerdo. Es un desafío igual, ¿no? Poder tener también, y lo hemos charlado al principio, porque ustedes me lo habían comentado, también tener como esos, por ejemplo, esos checkpoints que ustedes tienen o canales determinados de comunicación
solo del equipo creativo, como que estén un poquitito, ¿no? Corridos por fuera de todas las instancias que están ya preseteadas, también está bueno porque es como un equilibrio que tenemos que tener, ¿no? De tener un poquito de margen, ¿no? En el que ustedes sientan que pueden como manejar ciertos tiempos y demás. Eso está bueno. Creo que para mí es el desafío más grande que tenemos, o sea, por delante, el hecho de poder machear correctamente o seguir macheando correctamente o seguir optimizando ese macheo entre el trabajo creativo que hacemos y la metodología. Así que, sí. Y sobre todo el tema de Sí, pincha adelante. más importante es lo de la flexibilidad. Que también estas metodologías ágiles se pueden adaptar, como Claro. vos decías, esto viene del desarrollo o de las empresas automotrices, en las cuales tienen que juntar varias partes para generar un producto final. Quizás Claro. en la creatividad o en la publicidad o en la comunicación no es así. Entonces está bueno lo de la flexibilidad para poder adaptar al rubro en el cual está trabajando este equipo. Y hay que, en la mejora continua, hay que usar esa flexibilidad para tener cintura, por así decirlo, ¿no? Adaptarse de qué es lo mejor para las partes que tiene esta maquinaria. Yo le digo maquinaria. Esta maquinita, como diciendo, bueno, hay algo en el manual de Agile que podríamos flexibilizar o hacer distinto, ya sea un tiempo de entrega, una frecuencia de las weekly, no sé. Hay un montón de cosas que se pueden ir flexibilizando en base al producto que se entrega. Y creo que se está haciendo acá. Así que no es que nos estamos atando a un manual de cómo lo inventamos. Claro. Lo estamos como descubriendo todo el tiempo. Sí. Así que eso está bueno. Eso también viene de la mano de uno de los principios, ¿no? Bueno, no me acuerdo cuál era ahora, pero de la satisfacción, gratitud y demás. Todos tienen puntos en los que se tocan. Sí. Tal cual. Gracias, Pincho. Yo creo que lo mejor que tiene es que podés trabajarlo en cualquier tipo de planeamiento y con cualquier tipo de metodología. O sea, no necesariamente nosotros vamos a tener que trabajar Agile toda la vida, ni en todos los proyectos. Podemos encontrar un proyecto estructurado con una forma más anticuada de realizarlo y poder adaptarnos a eso sin salir de nuestra idea. Me parece que es lo mejor que le encuentro, la mejor característica que tiene. Cosa que dada vuelta me parece muchísimo más difícil. Una empresa que está acostumbrada a trabajar de manera clásica o muy estructurada, con tiempos y con pautas muy marcadas, me parece que al tratar de adaptarse a un proyecto de Agile hacen más agua de la que nosotros podríamos hacer en el caso inverso, ¿no? Y con respecto a lo que siempre tengo contras en casi todo, porque soy muy así, no sé si me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Siempre tengo eso de verle lo malo a las cosas, porque siempre entendí que perfecto no existe, entonces sabiendo qué es lo que da falla o sabiendo cuál es el shade negativo de las cosas, me parece que todo se puede trabajar de una mejor manera. Y como decía Tincho, a veces los equipos no sirven o algunos participantes de los equipos no se van a adaptar a la metodología. Me parece que ahí es donde Agile tiene una pendiente para con su forma, ¿no? Nos ha pasado en Fauna mismo, antes que estén ustedes, de encontrar o de trabajar con chicos que no se adaptaban a estos formatos o a estas ideas que nosotros veníamos tal vez viendo que se podían proponer. Y entiendo que en las organizaciones debe pasar bastante, no solo a nosotros nos debe pasar, sino en la industria del software también debe ser así. No sé, Lucas, vos sabrás más que yo. Hay chicos que no se adaptan y no se van a adaptar. No digo que sea culpa del formato, sino que yo creo que dentro de lo que son las organizaciones, ese ejemplo y
esa cosita tan chiquitita que tiene va a aparecer algunas veces y me parece que lo interesante sería buscarle la vuelta para que suceda lo menos posible, ¿no? Nosotros ahora en Fauna tenemos la suerte de contar con todos ustedes que se están adaptando. Ahí justo te perdimos, Beto. Único que realmente le encuentro como una falencia a veces. Y esto también viene dado por la cultura de trabajo que tenemos nosotros instalada, ¿no? Y las formas en las que lo hacemos. Nada, eso Sí. solo. Es recurrente. Creo que surgió hace un ratito, lo dije solamente así al pasar, pero es muy importante que lo digas, porque, claro, subyace el factor humano, ¿no? Detrás de todo esto. Y sí, efectivamente pasa, me ha pasado. A lo largo de estos años me ha pasado. Y desde ese lugar, por supuesto que siempre está la chance de que la compañía diga, bueno, no, voy a elegir a este perfil por sobre otro, por esto, pero una vez que vos tomaste la decisión de incorporar a alguien por los motivos que sean, y creíste que esa persona se iba a poder adaptar, cuando no se termina adaptando, es importante que para prever eso, extinción. Dale. ¿Arranco yo entonces? Arranque del fin. Si tengo que elegir algo en general, creo que quizás lo que tiene que ver con autogestión, por o valorar las cosas que hago, como no necesitar validar tanta como de sí, pero esto creo que eso es lo Como más tener un paso menos de check. claro, que quizás hay uno que es medio innecesario, siento en mí, pero como no sé. Entiendo. Es un proceso igual, ¿eh? Es un reproceso, digamos. Y es una de las cosas que ocurren cuando vos encarás en modo self-management tu trabajo. Como que te sentís en un punto, lo primero que viene es esa sensación de, bueno, ¿y quién va a controlar lo que hago? ¿Cómo va a ser ese proceso de validación o de feedback o lo que sea? Como Sí, se o quiera llamar. no es que como Y después viene esto que vos sentís. bien, ¿no? Claro, y eso, si está mal, alguien que me diga que está bien o está mal. Claro. Es normal, es natural, es un Sí, reproceso. A mí a veces me pasa también eso, como decir tipo, bueno, pero que alguien más lo mire también, porque no siento que soy la más capa del mundo, entonces que alguien más lo mire, me pasa un poco eso también. Y por ahí, no sé si sería un skill o cómo categorizarlo, pero el tema de, no sé, esto de la mejora continua, de que por ahí si hago algo mal, como que me repersigo y tipo, no, el fin del mundo, y tal vez aprender a tomarlos del lado bueno. O sea, de acá puedo aprender para la próxima, tranqui, puede pasar, y tipo, entender que por ahí no me va a salir todo perfecto siempre, pero que lo puedo ir mejorando. Claro, y que haya un proceso de interpelación positiva en base a eso, ¿no? Claro, sí. Eso es lo otro, porque nosotros, si nos equivocamos, sabemos que vamos a volver a hablar de eso en la retro después. No es que va a quedar en esa charla para resolverlo y decir, bueno, en adelante, si pasa esto, vamos a actuar de esta manera y bla. No solo queda en ese proceso, sino que también pasa por el proceso de como introspección del equipo, que es la retro. Entonces, y es como decíamos cuando yo les estaba mostrando al principio, es el principio más doloroso, me pasa, o sea, ustedes lo saben, lo hemos charlado, o sea, me ha pasado últimamente, por ejemplo, del tema de cómo asumir correctamente los errores y demás, de lo dificultoso que eso puede ser, sobre todo porque una vez más, o sea, somos personas y hay un montón de cosas que pueden estar en juego a la hora de tener las sensaciones respecto de cuando uno comete un error.
Entonces, es un reproceso y seguramente de acá a 10 años lo siga sintiendo. Será como más esporádico o demás. Es algo que probablemente y, y por gente que conozco que trabaja con esta metodología hace muchísimo tiempo, es algo que nunca uno termina de, una vez más, es increíble, es paradójico, ¿no? O sea, o no, paradójico no, sino que tiene relación con esto, ¿no? Con el principio de mejora, o sea, nunca terminás de cerrar ese círculo de cómo asumir correctamente el error, digamos. Sí, pero el método está bueno, yo por lo menos lo que estoy viendo desde que estoy en Fauna, como que si vos te equivocás o pasó algo que salió mal, lo que sea, después está esta oportunidad, como esta etapa de reverlo entre todos y como tener un sostén, como un soporte que, bueno, entre todos saber qué hacemos a partir de acá para que no vuelva a suceder. Y no que uno solo por ahí se encuentra ahogado en una laguna a partir de ese error y no saber cómo solucionarlo. Me parece que eso suma un montón, que todos podamos encontrarle la solución y que sea un proceso a trabajar. Como que esté esa oportunidad. Totalmente. Sí, igual como se plantean esas cosas también tiene que ver con los miembros de los que componen este equipo, ¿no? Porque si las metodologías ágiles están con otro tipo de personas que no toleran un error, no funciona, se cae todo. Claro, ahí volvemos a lo que decía Beto, ¿no? Hace un rato, ¿no? El factor humano. No hay empatía, digamos, con el otro. Claro. Suena re el libro de autoayuda, te voy a decir, ¿no? Pero el ver el error como una oportunidad de mejora, es como ver o sea, siento que lo copado de esta instancia radica en eso, o sea, es como ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Claro, es una visión muy optimista. Pero claro, y está buenísimo, porque la verdad es que, claro, o sea, para todo el laburo que haces porque tuviste un error como ese, no sé. Y la realidad es que, como decías vos, José Larreto, somos seres humanos y es re posible que suceda y nadie morirá, no estamos trabajando en una terapia intensiva. O sea, nada, lo ideal, obvio, es que no suceda, pero la metodología yo creo que ayuda un montón a encararlo. Pues, Estoy de acuerdo. Además es algo de lo que no vamos a poder escapar nunca, el error. Convivimos con eso todo el tiempo y vamos a seguir conviviendo, así que sí, es algo que va a ser muy recurrente en el proceso que tengamos por delante como equipo. Tincho, vos ibas a decir algo, llegaste a decirlo. Sí. Creo que lo de las entregas constantes es algo que estoy asociado a los principios creen. Lo de las entregas constantes es como que cambió un poco la metodología en la que yo venía trabajando. Vos podés tomarte 30 días para entregar un laburo grande, o podés tomarte 7 días para desglosar ese laburo en 4 partes y entregar las 4 partes. Eso lo que hace es que vos, en mi caso, lo que hace es que tengas que ser más ágil, como dice la metodología. Pero lo que te ayuda también es a suprimir ciertas cosas que no son necesarias, como a subrayar lo más importante y a empezar a trabajar viendo realmente lo que importa mostrar o la esencia del trabajo. Y quizás no presentar 80.000 cosas con 30 días de trabajo, sino que ahí por ahí te dicen, no me gustó. Entonces es mejor ir desglosándolo, pero también este tipo de agilidad requiere práctica, como un ejercicio. Totalmente. Si corporalmente querés estar más ágil, tenés que hacer ejercicio. Y bueno, esto es una práctica continua de, bueno, a ver un poquito más rápido, a ver un poquito más rápido, a ver un poquito más rápido, y ahí estás, bueno, y vas aprendiendo que es lo más importante. Pero bueno, eso creo que sí. la asociada al principio más importante que veo yo, ¿no? Este cambio. Claro. Bueno, genial. La verdad es que
que sí, y además está bueno, estamos en claro también que estamos en un proceso como de gestación de lo que sería nuestra metodología de trabajo, ¿no? De equipo. Así que seguro que es un ejercicio permanente y mucho más para nosotros que lo estamos implementando hace poquito, tal vez igual que yo. Bueno, ¿qué principio creen esencial? Un poco creo que me lo han dicho con lo que decían recién de las skills. Creo que a eso apuntaba Ticho con lo de las entregas constantes. No sé si quieren decir algo más al respecto, de algún principio que crean esencial por sobre otro. Para mí, el de la transparencia, por el hecho de que trabajamos en colaboración, y si yo no soy transparente con mi trabajo, con mis procesos, o con mis dudas, lo que sea, eso va a repercutir después en el trabajo del otro. Así que eso me parece, esencial cuando trabajamos así en equipo y cuando está todo como organizado en procesos que compartimos. Yo coincido también. Me parece súper clave también para todos, o sea, como que es medio no sé, columna vertebral, no sé si decirlo, pero veo las cosas que hacemos y siento que todo está apoyado en eso, porque te ayuda a organizarte, te ayuda a todo, a ver en qué está el otro, a también, no sé, apurarte si tienes que apurarte o priorizar, no sé, está buenísimo. Totalmente. Creo que el principio de transparencia probablemente sea uno de los más importantes, más creo que es junto al de mejora continua probablemente los dos, así como esenciales, porque tiene muchas implicancias en todo, en cada aspecto del proceso. Bueno, tarea, les dejo tarea, chiques, para el próximo workshop. Cada uno de nosotros debe pensar un potencial blocker que nos podemos encontrar en alguna de las acciones recurrentes que llevamos a cabo para clientes.